Buenas noches, mis hermanos. Me ha tocado la gran honra de poder entregar el mensaje de la palabra del Señor, por lo que le pido a mi Dios que Él me dé la gracia para poderlo hacer. Y para ello, antes de leer la palabra, vamos a hacer una oración. Padre Santo y Dios de misericordia, me presento ante ti, Señor, con humildad, pidiendo, Señor, que usted sea conmigo en este momento. Deme la gracia, la sabiduría, Señor, y ahora el entendimiento para poder entregar la palabra del Señor. Esta maravillosa palabra que usted nos entrega día a día para poder aprender y poder nutrir nuestra vida espiritual. Le pido, Padre Santo, que usted sea conmigo y bendiga esta oración, Señor. Le pido todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos, la palabra del Señor se encuentra en San Juan 3, del 1 al 10. Le daré lectura en el nombre del Señor. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿Cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Mis hermanos, si nosotros vemos el contexto, vemos que Nicodemo era un fariseo, era rico, era maestro de Israel y miembro del Sanedrín. Y el Sanedrín era una asamblea donde se reunían todos los sabios que eran en la ciudad de Israel, y cumplían la función de juez. Por lo tanto, era una entidad muy importante de la época. Y Nicodemo pertenecía a esta entidad, a esta asamblea especial que era el Sanedrín. Y ahí vemos cómo este diálogo que hace el Señor Jesucristo cuando estaba pasando por esta tierra y se juntó con Nicodemo. Y él le pregunta cómo podía nacer de nuevo un hombre cuando ya es adulto, cuando es viejo, y le preguntaba, porque la palabra del Señor hoy día se va a centrar en que es necesario nacer de nuevo. Y acá el Señor nos habla por qué es necesario nacer de nuevo. Vemos que en la palabra, en el Génesis, el Señor nos habla que en la creación original vemos que Él hizo a Adán y Eva y fueron hechos a la imagen de Dios, puesto que Dios es espíritu. Por lo tanto, ese espíritu humano moraba en el espíritu de Dios, lo que permitió que hubiese una unidad entre la mente y el corazón. Pero vemos que hace Dios en ese momento dice en Génesis 1:26, para ser exacto, dijo Dios: hagamos hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. El problema estuvo cuando entró el pecado al huerto. Nosotros vemos que el espíritu, cuando Adán y Eva pecaron, el espíritu de Dios salió de ellos y se quedaron convertidos en muertos espirituales. Por lo tanto, de la misma manera, nosotros que nacimos después, porque todos los que nacieron después de ellos, de este pecado original, todos hemos sido
nacemos en pecado. Dice, Dios sabe que en Génesis dice justamente, Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirá los ojos y será como Dios con el conocimiento del bien y el mal. Y es ahí donde se produce el problema, porque vemos que desde que nacemos estamos en pecado, estamos perdidos, estamos separados, somos enemigos de Dios, estamos espiritualmente muertos. Y para nosotros hoy día el Señor nos da una opción de vida que es nacer de nuevo. Y eso, mi hermana, y hermanos, es lo que hoy día nosotros tenemos que tener en consideración y analizarnos. ¿Habré nacido de nuevo? ¿No será que a lo mejor llevo años en el Evangelio y todavía no nazco de nuevo? Dice, cuando aceptamos el plan de Dios, nosotros pasamos de muerte a vida. Pero para eso tenemos que aceptar este plan de Dios que hace con nosotros. Y eso nos da una nueva vida, una naturaleza nueva, que es donde nos entrega el Espíritu Santo. Dice que en griego la frase nacer de nuevo literalmente significa nuevo nacimiento. Y eso es lo que hoy día el Señor ha hecho con nosotros. Nos ha dado esa opción, mi hermano. Hoy día tenemos esa opción de poder nacer de nuevo y nacer de nuevo en el Espíritu. Nosotros es como, hay un ejemplo muy, muy bonito en la naturaleza, que es la mariposa, que vemos que cuando el gusano de mariposa monarca, usted ve que el gusano es un animalito de 5 centímetros que se arrastra por el suelo y tiene una vida muy, muy fea como gusano. Pero cuando esa vida se termina, se convierte en una mariposa maravillosa que tiene unas alas preciosas y que incluso puede recorrer gran cantidad de kilómetros volando. Así puede hacer también el Señor con nosotros. Así es cuando se nace de nuevo. Lo viejo desaparece, cambia nuestra vestidura espiritual, cambia nuestra mentalidad, todo eso, y alcanzamos nuevas fuerzas, somos diferentes, cambiamos nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir. ¿Y cómo se evidencia un nuevo nacimiento? Nosotros, ahí en Romanos 6:4, por ejemplo, dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así nosotros también andemos en vida nueva. Antes que viniera el Señor de Jesucristo a esta tierra, no teníamos opción. Pero nuestro Señor vino a esta tierra y Él nos dio la posibilidad de nacer de nuevo y tener una salvación para nuestra vida. Porque con las leyes antiguas era imposible poder agradar a Dios, servir a Dios como Él quería. Era prácticamente imposible. Vemos también que hay un ejemplo muy bonito de cómo Dios cambia al hombre cuando vemos la historia de Zaqueo. Vemos que Zaqueo, cuando Jesús fue a Jericó, Zaqueo era el jefe de los publicanos. Él era muy rico. Él, cuando vio que Jesús llegó a ese lugar, le llamó la atención y quiso conocerlo. Zaqueo era un hombre muy pequeño de estatura y dice que corrió y para poderlo ver, porque era tal la multitud, dice que corrió a un sicomoro y se subió y desde ahí lo estaba mirando. Y cuando llegó Jesús a ese lugar, dice que le dijo que se bajara de ese árbol, que en ese momento hoy es necesario que pose en tu casa, le dice. Y dice que los que estaban alrededor, quienes conocían quién era Zaqueo, que era un publicano que hoy día se le conoce como un cobrador de impuestos, que en esa época era el jefe de los recaudadores de impuestos, los judíos lo odiaban porque le trabajaba para los romanos. Entonces él por todo cobraba impuestos y eso obviamente a ellos los dejaba en desmedro de su vida, eh, digamos, de su día a día económico. Entonces ellos no soportaban a estos publicanos que eran. Entonces dice que él, cuando entró a su casa con Jesucristo, dice que decían que cómo era posible que él pudiera ser aquí. Y dice que cuando vio a Jesucristo cara a cara, dice que él, su vida cambió.
Y dice que le dijo, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahí tenemos un ejemplo en la Biblia de cómo Dios, cuando cambia al hombre, le quita toda esa vestidura que está sucia, que está manchada, y lo cubre de esta nueva vestidura. Dice, por ejemplo, Pablo, que esta novedad de vida es profunda y marca un contraste. Vemos, por ejemplo, en Efesios 4:22 al 24, dice, voy a leer la versión del NBI que es la más clara, dice, con respecto a la vida que llevaba antes, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Es así como el Señor hace cuando nos cambia por completo, cambia nuestra vida. ¿Y cómo evidenciamos un nuevo nacimiento? Un estilo de vida renovada. Dice que el nuevo nacimiento implica un estilo de vida renovado que obedece el Evangelio. ¿Dónde podemos saber si estamos obedeciendo el Evangelio? Muy simple, leyendo la palabra del Señor y instruyéndonos, porque aquí el Señor nos va indicando cómo debemos vivir como cristianos. Dice que aborrecer el pecado, pero sobre todo nuestro pecado. Dice en el Salmo 139, del 23 al 24, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Hoy día la disposición primero de cambiar, de aborrecer el pecado, pero primeramente mi pecado, que el Señor nos ayude, mis hermanos, dice que desea nutrirse de la palabra del Señor. Cuando uno tiene esas ganas, cuando se produce ese cambio, lo único que uno quiere es aprender de la palabra del Señor. Uno quiere instruirse, quiere saber, escuchar, hablar de la palabra del Señor. Pero para yo poder hablar, tengo que conocer de ella y para eso tengo que instruirme en ella. Y dice finalmente que uno puede ver el reino de Dios. En verdad, dice San Juan 3, 3, 3, dice, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. En esta tarde el Señor nos ha hablado de que nosotros hemos tenido un cambio, un nuevo nacimiento. Hoy día nuestra pregunta tendría que ser, ¿habré nacido de nuevo? ¿Habré cambiado este viejo hombre, esta vieja mujer? ¿Haber cambiado mis vestiduras? Permite el Señor que Él nos ayude. Yo tengo la disposición de poder recibir de la palabra del Señor para poderme instruir, aborrecer el pecado, cambiar mi forma de ser, pero para ello tengo que tener una disposición, estar siempre dispuesta para que el Señor sea con uno. Y cuando uno conoce al Señor, mi hermano, parece que todo esto, todo lo que era imposible, es como ese gusano que quizás es tan feo cuando uno ve un gusano arrastrándose y después se convierte en una maravillosa mariposa. Así es el Señor con nosotros. Y Él nos dio esa posibilidad. Es por eso, mi hermano, que en esta noche el Señor bendiga esta palabra en cada uno de nuestros corazones, principalmente en el mío. Que el Señor hoy día ponga esa disposición en mí de poder aprender y que esa vieja mujer pueda desaparecer. Puede que hoy día digamos a lo mejor, toda mi vida he sido hija de Dios, pero llega el minuto en que uno tiene que tomar conciencia de este Evangelio Santo, de que el Señor, lo que hizo el Señor con nosotros. Por eso, mis hermanos, que el Señor bendiga esta palabra y para Él sea toda la honra y toda la gloria para siempre. Ya, Guillermito, Guillermo, ya hijo. 15 minutos.